Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio íntimo sobre la impaciencia humana y la precisión divina. Esta es la odisea de don Mateo, un hombre cuya vida se arruinó por la creencia de que Dios falló en su timing y de su nieta que exigió la verdad. Prepárate para el shock de un desastre familiar provocado por un retraso de segundos, una duda existencial que consumió décadas, y la demoledora prueba de que el tiempo de Dios no es lento, sino perfectamente orquestado para tu bien mayor. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por la nieta Sofía, me obliga a compartir la verdad de su abuelo, el abuelo que le contó a su nieta cómo Dios nunca llega tarde. Si sientes que tu milagro ha caducado, que Dios te ha ignorado en el momento crucial, o que tu vida está fuera de control, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para confiar en el timing del cielo y entender que la espera es, a menudo, la mayor bendición. Don Mateo era un hombre de 70 años cuyo rostro era un mapa de arrugas, pero cuya mirada, de un azul pálido, estaba dominada por una tristeza antigua y una obsesión silenciosa con el tiempo. Llevaba siempre un viejo reloj de bolsillo de oro, herencia de su padre, que consultaba con una frecuencia nerviosa y enfermiza. No creía en Dios como un padre amoroso, creía en él como un administrador ineficiente que había llegado tarde al evento más crucial de su vida. La razón de su dolor tenía nombre: Lucía, su esposa, que había sido su faro, la risa de su existencia. El drama se había desatado hacía 40 años, cuando Mateo era un joven y próspero granjero. Habían estado esperando la llegada de un doctor especialista a la capital para un tratamiento urgente para Lucía, que padecía una enfermedad repentina. El doctor había prometido llegar en el tren de las 3 p.m. Mateo, con la fe de un joven enamorado, había rezado día y noche, pidiendo que el tren llegara a tiempo, que no hubiera retrasos, que el doctor llegara para salvar a su amada. Mateo llegó a la estación. El tren de las 3 p.m. se retrasó 47 minutos, 47 minutos que le parecieron una eternidad. Cuando el doctor finalmente llegó era demasiado tarde. Lucía había entrado en crisis y había fallecido. Para Mateo, la muerte de Lucía no fue un designio natural, fue una traición divina. Si el tren y por ende Dios no se hubiera retrasado, Lucía estaría viva. Desde ese día la fe de Mateo se congeló. Él siguió yendo a misa por costumbre, pero sus oraciones eran quejas veladas contra el timing del cielo. Su nieta Sofía, una estudiante de historia de 19 años, era la única persona que se atrevía a penetrar su coraza. Ella adoraba las historias del abuelo, pero notaba la sombra de la tristeza. La crisis familiar llegó cuando Sofía, al aplicar a la universidad de sus sueños, fue rechazada por falta de cupo. La carta de rechazo llegó a finales de agosto, fuera del tiempo límite para aplicar a cualquier otra universidad. Sofía, devastada, corrió a consolarse con su abuelo. Abuelo, es el fin. Lo perdí todo. Si la carta hubiera llegado una semana antes, si hubiera habido cupo, pero ya es demasiado tarde, el tiempo se acabó. Dios me falló en el timing, sollozó Sofía, repitiendo inconscientemente la vieja herida de Mateo. Mateo miró a su nieta, vio su propia desesperación juvenil reflejada en los ojos de Sofía, y por un impulso que no se atrevió a cuestionar, decidió romper el silencio de 40 años. Siéntate, Sofía, dijo Mateo, su voz temblaba, con una emoción que había enterrado durante décadas. Tengo que contarte una historia, la historia del tren que llegó tarde y de cómo Dios, al parecer, falló en el momento exacto para arruinar mi vida. Mateo le contó a Sofía toda la historia, la pasión por Lucía, la enfermedad, el viaje a la capital, el tren de las 3 p.m. y los 47 minutos que se sintieron como el fin del mundo. Durante 40 años, Sofía, he vivido con la convicción de que si Dios se hubiera esforzado un poco, si hubiera acelerado ese tren, mi vida sería perfecta. Lucía estaría viva. Mi corazón no sería un desierto, concluyó Mateo, mostrando su viejo reloj de oro, que marcaba irónicamente las 3:47 en punto. Dios no llega tarde, Él llega cuando quiere, sin importarle las consecuencias. Sofía escuchó conmovida por la intensidad del dolor de su abuelo, pero también alarmada por la profundidad de su resentimiento. Pero abuelo, ¿por qué 47 minutos? Porque sí, porque el azar es cruel, y Dios lo permite. Yo perdí a mi esposa y mi fe por 47 minutos de retraso. La nieta Sofía tomó su rechazo universitario y el dolor de su abuelo como un desafío histórico.
Ella creía en Dios y se negaba a aceptar que él fuera un agente de la crueldad cronometrada. Ella se convirtió en la investigadora del tiempo perdido. Sofía pasó días en la biblioteca, buscando archivos de prensa antiguos, crónicas ferroviarias y registros parroquiales. El conflicto era entre la palabra del abuelo, la verdad emocional, y la verdad documentada, la fe racional. El padre Octavio, el párroco, un hombre paciente que conocía la historia de Mateo, notó el fervor de Sofía. Sofía, la fe no se prueba con documentos, se prueba con la entrega. No, padre, respondió Sofía. Mi abuelo necesita datos, él me enseñó a amar la verdad, y yo voy a encontrar el porqué de esos 47 minutos. Finalmente Sofía encontró algo, un viejo registro de la parroquia de San Judas del Monte. Fechado un año después de la muerte de Lucía, era un testimonio de un incendio que había devastado el ala este del hospital de la capital, el ala donde el doctor Rojas, el médico, y su equipo médico habían establecido su consultorio permanente. El incendio ocurrió un año después del fatal retraso. Pero el registro mencionaba algo más. El doctor Rojas no había podido ir en el tren de las 3 p.m. porque esa mañana su esposa, una mujer muy enferma, había empeorado y él tuvo que quedarse para hacer un trámite legal urgente. Sofía, frustrada, regresó a su búsqueda. El retraso era un hecho, la razón era mundana, el resultado era fatal. La verdad demoledora llegó de la forma más inesperada. Sofía encontró una carta amarillenta, guardada entre las páginas del viejo breviario de su abuela, la madre de Mateo. La carta era de una monja del convento de la capital, escrita a la madre de Mateo, fechada justo después de la muerte de Lucía. La monja escribía: «Querida hermana, sé que el dolor de Mateo es inmenso por la pérdida de Lucía, pero la voluntad de Dios es perfecta. Debe saberse que el doctor Rojas, el médico que venía en el tren de las 3 p.m., en realidad no había completado sus estudios. Él estaba experimentando con una nueva droga que había causado la muerte de 2 pacientes en la ciudad vecina. La junta médica lo había suspendido, pero él, por desesperación, intentaba huir a otro país. Iba en el tren a las 3 p.m. para encontrarse con una red que lo sacaría del país. La razón del retraso no fue técnica, sino que la policía lo detuvo en la estación anterior por un problema de identidad. El tren se detuvo mientras se resolvía el problema. Esos 47 minutos fueron la hora exacta en que la policía lo retuvo. Si el doctor Rojas hubiera llegado a tiempo, hubiera tratado a Lucía con esa droga experimental y la hubiera matado más rápido y con más dolor. Dios no te quitó a Lucía por un retraso. Dios usó el retraso para salvar a Lucía de un sufrimiento peor. El shock de Sofía fue total. El retraso no había sido el fallo de Dios. Había sido la intervención silenciosa para evitar una tragedia mayor, una muerte más brutal. Dios no había llegado tarde. Él había llegado justo a tiempo para salvar a Lucía del error humano. Sofía corrió a casa de su abuelo. Las lágrimas le corrían por el rostro. Encontró a Mateo en su sillón, con el reloj de bolsillo en la mano, a punto de abrirlo para revisar su hora favorita, las 3:47 p.m. «Abuelo», gritó Sofía, cayendo de rodillas. «Dios no llegó tarde, llegó a tiempo, llegó justo a tiempo». Sofía le leyó la carta. Cada palabra era un martillo que rompía la coraza de resentimiento de Mateo. Él escuchó en silencio, su rostro pálido y tembloroso. Al final, Mateo miró el reloj de oro en su mano, el símbolo de su obsesión. 47 minutos, susurró Mateo. Yo viví mi vida odiando a Dios por 47 minutos, cuando en realidad Él estaba salvando la dignidad de mi Lucía. El dolor de la pérdida de Lucía seguía ahí, pero el rencor se había disuelto en un torrente de arrepentimiento y gratitud. Mateo tomó el reloj de oro. Ya no lo miró con obsesión, sino con una profunda comprensión de la providencia. «Gracias, Sofía», dijo Mateo, abrazando a su nieta, sintiendo la ligereza que no había sentido en décadas. «Ahora entiendo, Dios no falla, solo actúa detrás de los telones, usando el caos de nuestro mundo para cumplir su amor». Mateo dejó de llevar el reloj de bolsillo, en cambio lo colocó en un pequeño relicario sobre su altar. Elías, el hombre de la obsesión por el tiempo, se convirtió en el apóstol de la espera. Su testimonio no era de una curación mágica, sino de una fe en la cronometría divina. Mateo y Sofía, unidos por la verdad, abrieron una fundación para jóvenes que sentían que Dios los había abandonado, enseñándoles que el retraso en el timing humano es a menudo la protección del cielo. Mateo les decía a todos:
Cuando sientas que Dios llega tarde, pregúntate, ¿de qué mal mayor me está salvando su retraso? Y Sofía, la nieta, al ver el renacimiento de la fe de su abuelo, recibió la respuesta a su propio dolor. El rechazo a la universidad de sus sueños no había sido un fallo, había sido un retraso providencial que le dio el tiempo para sanar el alma de su abuelo y encontrar su verdadera vocación, no en la historia, sino en la narrativa de la gracia. La historia de Don Mateo nos revela una verdad demoledora y esencial. Nuestra mayor tragedia, vista desde el lente del tiempo humano, es a menudo la mayor intervención de amor vista desde el lente del cielo. Dios nunca llega tarde. Él se mueve en el silencio de los minutos, orquestando cada retraso, cada fallo para nuestra protección. ¿Cuál es el retraso de 47 minutos que has odiado durante años? ¿Estás dispuesto a investigar tu pasado con ojos de fe y ver la mano de la providencia? No sigas peleando. Entrega tu reloj al control de Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para confiar en su timing, te pido, comparte este video con alguien que esté impaciente o que haya perdido la fe por un retraso. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es el retraso que hoy, por fin, entiendes como una bendición. Que la providencia de Dios te abrace y te muestre su hora perfecta.